Buenas tardes, amigos. Aquí Ernesto Ladrón de Guevara y sus reflexiones para ustedes en Informa Radio, redes, etcétera, ¿no? Es decir, aquellos que nos siguen en Informa Radio y quienes quieran seguir estas reflexiones de este señor que habla en este momento y que simplemente aborda cuestiones de la preocupación colectiva. Y en esta entrada de curso, ya en septiembre, pues sí que tenemos preocupaciones. Hablando de preocupaciones, España no va bien. Tenemos a un señor que entra en la tercera prórroga presupuestaria, es decir, se va a comer la legislatura sin presupuestos, con lo cual, pues a base de créditos, transferencias y tal, gobierna a su manera como un déspota y el Parlamento no sirve para nada, porque está gobernado con el tráfico de favores y haciéndose favor a sí mismo. Es decir, es un señor que gobierna para sí, no para el país, para prorrogarse él mismo, a su persona. Hemos tenido unos incendios, ya suponíamos que en el mes de agosto iba a pasar algo. Y claro, con esto que ha pasado de los incendios ya no se habla de la corrupción, porque claro, lógicamente la preocupación de la gente es normal que sea este drama que ha sido tanto ecológico como personal. Y una extinción del campo en una parte de España preciosa que nos tendrían que preguntar, o sea, tendrían que contestarnos qué hay detrás de estos 30 presuntos pirómanos que dicen que han detenido. Porque es una incógnita, nadie habla de eso. Nadie habla de lo que ha pasado y por qué ha pasado estos incendios y cuáles son las causas. Bueno, alguien sí habla. Pero no voy a extenderme mucho en estas cosas. Lo único que hablo con estas cuestiones es del asunto de que España no funciona. No funciona. Tuvimos hace no mucho lo de Valencia, un desastre de gestión. Hemos tenido lo de los pirómanos, o digo, los de los incendios, un absoluto despropósito de gestión. Todos se echan la culpa unos a otros, nadie responde de sus obligaciones y mientras tanto España se hunde en la miseria. En un contexto en el que el mundo de Xi Jinping, de Putin y de India se han puesto de acuerdo, en el que Trump sigue en su avance de hegemonía, que no la tiene, y en una especie de incertidumbre respecto a dónde vamos realmente en el mundo, mientras la guerra de Ucrania no termina e Israel sigue arrasando. Con motivo o sin motivo, ahí yo no entro, pero arrasando. Bueno, son muchos los problemas, las preocupaciones, pero hoy, precisamente hoy, vamos a presentar a unos amigos que ya han estado otra vez en el programa, Luis y Juan, que son fundadores de esto, Avante 2/3. En un momento ya hicimos un programa similar a este, presentando lo que es Avante 2/3, informando de ello, pero hoy vamos a hablar de esto, de cómo ve Avante 2/3, y ellos nos explicarán de nuevo qué es, porque habrá gente que no se haya enterado, que no atendió al anterior programa, y por qué un partido político que se llama así y por qué la necesidad de este partido político. Porque alguno dirá, pero no hay bastantes partidos, pero a mi juicio, que he leído el programa de Avante 2/3 y su oferta electoral, no hay un partido como este que abogue por resolver los problemas de fondo, los que hay detrás de toda esta especie de caos. Pues esto es un caos. Esto es un caos y el que lo niegue es que está ciego o no se ha enterado todavía y hace falta ser poco competente como persona para no haberse enterado, pero todavía los hay. Les aseguro que hay gente que todavía no se ha enterado que estamos en el caos sistémico que nos lleva a una situación problemática. Bueno, aquí entra de nuevo un eco de mi voz, a ver si hay posibilidad de que no salga.
Bueno, presento, Juan Miguel Lamas y Luis Valle, que nos van a hablar de qué es Avante dos tercios y por qué sí hay solución, cuál es su propuesta de solución a esta situación que tenemos. Pues adelante, amigos, es vuestra casa. Buenas tardes, muchas gracias Ernesto por esta nueva oportunidad que nos das. Y haciendo el cuento corto, como dicen en Sudamérica, en Hispanoamérica, pues Avante dos tercios es un partido político de nueva creación. Vamos a hacer un año este mes, precisamente, de septiembre, que nos aprobó los estatutos el Ministerio del Interior. Y en este año que ha corrido, pues estamos ampliando el partido, eligiendo coordinadores provinciales y creciendo, intentando difundir nuestro mensaje. El nombre explica realmente qué es el partido. Aparte de que queremos que sea un movimiento social, porque nuestro objetivo es tan ambicioso que queremos reformar la Constitución, revisar la Constitución de 1978, porque ya es la única solución de verdad a los problemas de fondo que tiene este país, como tú decías, ¿no? Los políticos que conocemos lo dicen todos, lo saben todos, hay que resetear la Constitución, decía Felipe González, pero claro, no se atreven a hacerlo ni quieren hacerlo porque han creado un sistema que les permite vivir a costa del resto de los españoles, ¿no? Entonces, avante significa que vamos adelante, el símil es marino, y dos tercios pues, es la potencia que necesita el barco para llegar al objetivo, a su puerto de destino, que son dos tercios del Congreso de los Diputados de los españoles, 234 diputados, que es la única manera de revisar la Constitución, los 5 o 6 problemas graves que tenemos. El principal de ellos, y la conversación de hoy va a girar, entiendo, alrededor de esto, es el sistema autonómico. El sistema autonómico, las comunidades autónomas, son un invento de la Constitución del 78, de aquellos políticos que venían de una dictadura, que crearon partidos políticos que no sabían realmente cómo funcionaban las democracias con partidos políticos, pues empezaron a diseñar el Estado español, el nuevo Estado español, y influenciados por lo que estaba pasando en el País Vasco y los catalanes, pues dijeron, bueno, pues vamos a hacer las comunidades autónomas y dividimos el país en 17 comunidades autónomas y esta realidad es la que nos ha llevado a esta situación, ¿no? Porque el sistema autonómico, como digo, es innecesario, bastaba con las diputaciones provinciales, las provincias tienen casi 200 años de historia, no eran necesarias para nada. Cuando algo no es necesario y encima es ruinoso porque no lo podemos pagar, es insostenible, uno puede decir, bueno, pero uno, aunque cueste mucho dinero, se paga un lujo, ¿no? Pero es que las comunidades autónomas, el sistema autonómico no es ningún lujo, es una mochila cargada de piedras que nos han echado a la espalda. Entonces produce las desigualdades que todos sabemos entre españoles y territorios, la corrupción sistemática, hay una inflación de leyes y normas que traban la vida y la administración, perjudican las inversiones, todos son problemas, ¿no? Al final dificulta la vida de los españoles, algo que no es necesario. Y entonces, en este momento es muy importante porque el año que viene hay elecciones autonómicas, en febrero en Castilla y León y en junio en Andalucía. Y quiero decir de primeras que Avante dos tercios va a entrar en campaña electoral para pedir la abstención con mayúsculas a los españoles. Queremos mostrarles a los españoles que seguir participando de este sistema es cavar la fosa, ¿no? He echado unas cuentas de último momento de cómo estamos en cifras del año 2022. El gasto público político, no para pensiones, no para seguridad, no para sanidad, no para educación, se fue a 160.000 millones, de los cuales unos 80.000 millones es el gasto político improductivo de las comunidades autónomas. Entonces, a los burgaleses, a los vallisoletanos, luego a los sevillanos, a los malagueños, les vamos a decir en la campaña electoral que vamos a hacer por la abstención, que a cada español, por el sistema autonómico, le corresponde pagar 2.000 euros al mes. Una familia que tiene 4 miembros tiene que dar 8.000 euros de sus ingresos para el gasto político improductivo, en parte por las autonomías y en parte por esta. 8.000 euros al año cada familia. Eso no lo saben los españoles.
Es innecesario, porque con las diputaciones provinciales, esas provincias es suficiente para atender las necesidades que hay. Así que, repito, el momento es importante. Ahora comentaremos, supongo, otro de los problemas que generan el sistema autonómico es la descoordinación ante emergencias y todos los problemas que estamos viendo, ¿no? Y esto no se va a terminar. Así que no quiero enrollarme más, os doy la palabra y si quieres hacer más preguntas, Ernesto o Luis, por favor. Sí, en Valencia hemos visto cómo el presidente del gobierno ha cargado los muertos sobre las espaldas de Mazón, que no digo yo que no tuviera la culpa, pero la Ley de Protección Ciudadana atribuye al gobierno unas responsabilidades. Pero cuando resulta que hay un gobierno que, viendo la catástrofe que sucede, se muestra impasible y no hace lo posible, como por cierto en los años 82 del siglo pasado, 1982, en Bilbao tardaron 48 horas en enviar al ejército y se resolvió todo de una manera eficaz, rápida y inmediata. Y aquello, pues todo el mundo lo alabó, incluso Garaikoetxea, que era una persona nada adicta a respaldar la gestión del gobierno en aquel momento, dijo que los vascos estaban muy contentos de la gestión del gobierno. Eso no se ha repetido desde que se pusieron en marcha las autonomías. Entonces, todavía las autonomías no tenían una descentralización de competencias. Lo cual quiere decir que, efectivamente, algo no funciona en el sistema autonómico. Cuando realmente necesitamos que las instituciones colaboren, lo único que se hacen es pelear entre ellos. Pero además es una especie de alcantarilla por donde se van los dineros de los contribuyentes en cosas inanes, improductivas e innecesarias. Y una cuestión, entonces, vamos a suponer que el resto de los partidos políticos también se apunten, los que tengan un sentido patriótico de Estado, ¿no? De una visión de Estado, se apunten a la reforma del sistema autonómico. ¿Cómo se haría? Bueno, pues yo creo que no lo van a hacer de ninguna manera, ¿no? Lo han dicho, lo han hecho y porque es que viven de ellos. O sea, que es que cuando se monta el sistema autonómico, yo tengo una anécdota de Adolfo Suárez que algún día contaré, donde al final la Unión de Centro Democrático se crea porque aquí hay mucho dinero. Aquí hay mucho dinero y eso es así. O sea, no existían los partidos políticos, se estaban creando y para tener su propio negocio, vamos a decirlo así, ¿no? De sus familias allegados y tal, pues ampliaron la institucionalidad del país, creando un sistema que no era necesario, porque bastaba con las diputaciones provinciales, como digo, y entonces ya tenemos miles y miles de personas que viven del Partido Socialista, del Partido Popular y de Vox, y no están interesados en cambiar este sistema, no lo van a hacer. Por eso se levante 2/3, que es la novedad. Y de nosotros, ¿quién puede hacer esto? El pueblo español. Esto solo lo puede hacer el pueblo español. Es imposible hacerlo porque los partidos políticos que ahora tienen capacidad de poder no quieren ni pueden hacerlo porque están pillados por sus propios intereses. Entonces surgimos precisamente para que el pueblo español tenga la opción de hacerlo. Y es posible si el pueblo español quiere. Y matemáticamente es posible también porque hemos calculado que nos bastan con 13 millones de votos cuando hay 37 millones de electores. Hace 2 años, en las elecciones generales de junio de hace 2 años, hubo 12 millones y medio de abstención y medio millón de votos en blanco y nulos. O sea que hay un amplio margen de crecimiento ahí. Avante 2/3 necesita difusión, ventana para que los españoles, esos millones y millones que se abstienen y esos otros millones que votan con la nariz tapada a unos a otros por inercias y porque a quién voy a votar, pues bueno, pues vamos a hacerles la oportunidad de que tengan una opción distinta. La Constitución va a cumplir 50 años dentro de 3 años, en el 28, y es tiempo de reformarla, lo saben todos. Entonces, nuestra propuesta es, dentro de 2 años, salir a las encuestas como opción ganadora y en 1 año hacer el proceso constituyente, elaborar la Constitución y en el año 28 entra en vigor la nueva. Y, naturalmente, sin sistema autonómico, con el Poder Judicial
absolutamente independiente, con el Tribunal Constitucional no politizado y con el español que se pueda hablar en toda España. Son los 5 o 6 problemas fundamentales que arreglándolos arreglas el 80% del resto. Otro dato que tengo yo. Recientemente, no hace mucho, vi que España tiene el doble de políticos, de cargos políticos, es decir, cargos electos, que Alemania, por ejemplo, con la mitad de población. Es decir, Alemania, con el doble de población que España, tiene la mitad de políticos, siendo un país, pues bueno, pues es la cabeza de puente, de alguna forma, de la Unión Europea, ¿no? Ese dato ya lo dice todo. Se podría prescindir perfectamente de muchísimos parlamentarios de todos los órdenes y, por supuesto, de duplicidades competenciales y de instituciones por ejemplo, en Álava tenemos 7 niveles institucionales. Es que es absurdo, con una provincia tan pequeña. Eso es un dispendio absoluto en un momento en el que las cuentas en España no salen. O sea, que es una necesidad perentoria. Ahora, la pregunta es, ¿una abstención resolvería el problema? La abstención lo que busca es evidenciar por la mayoría de los españoles que el sistema autonómico es una ruina para ellos y que no les interesa. Y serviría para que Avante 2 Tercios saliera a la palestra y tuviéramos la difusión que necesitamos, porque si no somos conocidos, la gente no nos va a votar. Nosotros estamos tan convencidos que si la gente nos conoce, les vamos a convencer. Entonces tenemos que salir, tenemos que ser visibles y proponer la abstención, aparte de que estamos convencidos de ella, nos parece una buena forma de ser visibles. Naturalmente, en las elecciones generales de dentro de 2 años, ahí, como dice Luis, ahí sí que no nos vamos a abstener, ahí sí que vamos a votar, ahí vamos a pedir el voto mayoritario y masivo de los españoles para cambiar la Constitución y eliminar el sistema autonómico. Esa es la razón. Entonces, como digo, repito lo que he dicho, o sea, somos el único partido que propone esto. Además, históricamente, nadie ha propuesto la abstención. Partidos que se consideran nacionales, como en nuestro caso, ¿no? Porque no les interesa, no pueden hacerlo. Sería el harakiri para ellos. Podrían hacer el Partido Socialista y el Partido Popular y luego, si fueran patrióticos de verdad, pues un ejercicio de inmolación, entre comillas, ¿no? Dice, vamos a eliminar nuestros privilegios, que vivimos muy bien de la política, en beneficio de los españoles, pero eso no lo van a hacer. Por eso nosotros salimos a la palestra ofreciendo la opción al pueblo español. Y no quiero enrollarme más. Has hablado antes de tantos políticos. Luis ha escrito sobre el tema electoral, sobre la ley electoral, sobre la partitocracia que tenemos en España. Me imagino que querrá añadir cosas al respecto. Sí, por favor. Bueno, yo me gustaría distinguir entre lo que consideramos político ocupando un cargo público y lo que se considera funcionario. En España suele haber mucha tendencia a decir hay un exceso de funcionarios. Y en estudios comparativos se demuestra que en España en realidad no hay un exceso de funcionarios. El funcionario, otra cosa es el empleado público que entra a la administración del Estado de alguna manera, de cualquier tipo de forma, que no sea una oposición o así. O sea, en realidad el número de funcionarios no es alto. El problema que tenemos en España es que, por ejemplo, en las autonomías, más de la tercera parte de los empleados no son ni funcionarios ni empleados públicos no funcionarios. O sea, la terminología esa que se emplea en el empleado público. Es decir, hay una tercera parte aproximadamente, un poquito menos, de gente que ha entrado que no tiene ningún carácter de funcionario público ni de trabajador no funcionario. O sea, que son gente que ha entrado de alguna manera extraña y, claro, son un pozo de personas que tienen el voto cautivo, como se dice. Luego, con respecto a la cantidad de diputados que hay en España, ya no hablo de los parlamentos autonómicos y tal, hablo del Parlamento Nacional. En estudios comparativos tampoco es un exceso, es más, estamos en el mínimo de lo que se podría considerar en una democracia proporcional con la cantidad de habitantes que tenemos y
teniendo en cuenta la proporcionalidad, estamos en un mínimo. Podríamos llegar a tener bastante más. Y nuestra idea es que desde los secretarios de Estado para abajo, todos deberían ser funcionarios de nivel A1 y los correspondientes niveles. Pero vamos, secretarios de Estado, secretarios generales, directores generales, por supuesto, subsecretarios, todo esto deberían ser funcionarios. Entonces, quizás así podríamos tener racionalizar la administración del Estado. No hay que exagerar diciendo que son un exceso de funcionarios. El exceso es de políticos, evidente. En realidad, los asesores naturales de los ministros deberían ser el funcionariado que tiene a su cargo y no meter esos asesores de dudosa procedencia y de dudoso proceder. Hay aquí elementos, diríamos, que enturbian el funcionamiento de las instituciones en España, que son las directivas abusivas, por ejemplo, el Pacto Verde, por ejemplo, lo de la Agenda 2030, lo de, bueno, pues la restauración de la naturaleza, etcétera, que realmente son intromisiones de unos criterios que pueden servir en otras zonas de Europa, pero en España no encajan, porque España tiene sus peculiaridades y entonces enturbian cualquier decisión, por ejemplo, respecto a la prevención de incendios, respecto al mantenimiento del sistema económico del sector primario, el impedimento de la ruina del sector primario a través del acoso que hay a la agricultura y la ganadería, porque es un verdadero acoso. En fin, cómo restaurar, cómo recomponer el nivel de soberanía que teníamos antes y que hemos dejado de tener por estas pautas, estos ejercicios del poder que se tienen desde fuera de España, que vulneran fundamentalmente nuestro estilo de vida y nuestro ethos, nuestra forma de vivir, ¿no? Lo que ha sido hasta ahora España y que está dejando de ser. ¿Cómo resolver el rescate de esa soberanía? Bueno, yo creo que es esencial la revisión de la Constitución para poder proceder en esa revisión del Pacto Verde, de la Agenda 2030, de toda esta legislación, directivas y tal que nos están afectando, y al sector primario español le afecta increíblemente. Es algo impresionante lo que están pasando toda esta gente, ¿no? Con un montón de normativas que les agobian con tanta burocracia. Vamos a ver, al final vamos a tener que ver a los agricultores en el tractor con su ordenador enlazado vía satélite con la Unión Europea para declarar los fitosanitarios que están echando a sus productos o los abonos que están empleando, etcétera, etcétera. O sea, están recortándoles las posibilidades de desarrollo y de vivir del campo. Los están echando literalmente del campo. Y a consecuencia de todo eso, claro, tenemos la despoblación de las zonas rurales, y como consecuencia de la despoblación de las zonas rurales, por ejemplo, vienen los incendios. No van a solucionar el problema de los incendios si seguimos en esta línea. Si no hay gente en los pueblos que haga la limpieza de los montes de la forma que lo hacían de toda la vida, ¿no? Recogiendo leña para su invierno, pudiendo recoger las piñas que no se pueden recoger, te multan por recoger piñas. Todas estas cuestiones que parecen baladí, parecen tonterías y tal, influyen muchísimo. El que no se pueden hacer cortafuegos, todas esas historias, es increíble el daño que pueden hacer a la naturaleza. Hablan de la ley de la restauración de la naturaleza. Es una ley que en vez de restaurar la naturaleza, lo que está provocando es una destrucción de la naturaleza, en realidad. Afecta mucho a los ganaderos, afecta mucho a la transhumancia, y realmente son actividades las de estos sectores que son los que verdaderamente mantienen la biodiversidad en la naturaleza. Son los que verdaderamente lo hacen. No lo hacen estas leyes de los parlamentarios europeos, que yo creo que cuando van al campo es a lo mejor es a tomar un poco de tortilla de patata, pero no saben, yo creo que no saben lo que están haciendo, ¿eh?
y no hacen caso realmente a la gente que está en el campo, trabajando en el campo, con ganado, con sus cultivos, etcétera, etcétera. Es una cosa, vamos, yo he hablado con varios de ellos y con muchos de ellos y están muy, pero muy, muy quemados. Hace poco tuvimos el caso del chico este de Belchite, que se suicidó porque, sí, claro, se enfrentó a la burocracia, se enfrentó a la maquinaria esta del Estado y se enfrentó, pero pacíficamente, en manifestaciones, con su tractor y tal, y le han presionado tanto, metiéndole multas, quitándole la ayuda de la PAC, revisiones de Hacienda, revisiones de trabajo, en fin, un montón de inspecciones de todo tipo, y al hombre lo han llevado al borde, bueno, tan al borde que se ha suicidado, ¿no? Un chaval de Belchite que era majísimo, y como él hay otros muchos, están aguantando como pueden, hay otros muchos, pero en fin, esto es uno de los objetivos que en Avante Dos Tercios tenemos, evidentemente. Lo que pasa es que para poder actuar ahí, para poder recuperar soberanía alimentaria, hay que modificar la Constitución, porque tenemos una serie de artículos que hay que conseguir tocarlos y luego revisar todos los acuerdos que tenemos con la Unión Europea. El Pacto Verde Europeo ese, que es consecuencia, bueno, es el origen, bueno, el origen es la Agenda 2030, ¿no? Pero más cercano, el Pacto Verde Europeo, que es el origen de la estrategia del campo a la mesa, la estrategia del Pacto Verde, todas estas historias, no del Pacto Verde, de la recuperación de la naturaleza y tal, que son los que están llevando a la ruina al campo y provocando un abandono mayor incluso de lo que había. En vez de trabajar por lo contrario, por intentar llenar nuestros pueblos, llenar nuestros campos de trabajadores del campo y de ganaderos y tal. Y al sector pesquero le está pasando parecido. Hace poco hicieron una normativa para que, en fin, modificaran sus artes de pesca, redujeron las capturas en el Mediterráneo, les ponían muchos problemas burocráticos y tal. Y claro, los tíos se quejaban porque decían, bueno, es que claro, el Mediterráneo es una bañerita, que estamos ahí franceses, italianos, españoles, griegos y tal y cual, pero en la costa del otro lado hay tunecinos, libios, marroquíes, argelinos y todo, y esos no cumplen ninguna de estas normativas que nos hace cumplir a nosotros la Unión Europea, y pescan lo que les da la gana de la manera que les da la gana. Y ese producto luego nos lo traen a Europa sin pagar prácticamente aranceles y sin las revisiones o inspecciones adecuadas que le exigen a nuestros pescadores, como pasa con los productos alimentarios del campo y la ganadería. Se importa mucho de fuera sin hacerles pasar los controles de fitosanitarios, etcétera, etcétera, que de las trazas de abonos o las trazas de fitosanitarios que se supone deberían de emplear y se supone que deberían de cumplir esas normativas, ¿no? Pero no las cumplen y admitimos todo, mientras que aquí a nuestros agricultores les estamos impidiendo aplicar medicinas a las plantas para que no les afecten las plagas, les impedimos poner los abonos adecuados que son la alimentación de las plantas para que produzcan, y todo eso no lo hacen los del otro lado del Mediterráneo o de Australia o de donde sea, ¿no? El caso es que vienen aquí unos productos que no cumplen nuestras condiciones y nuestros agricultores y ganaderos pues se están arruinando, así de claro. Se podría decir que entramos en la Unión Europea con unas condiciones draconianas que nos recortaron el poder industrial del país, que no dejaba de ser escaso, pero era bueno. Y que se está desnaturalizando el país, que era fundamentalmente agrario y ganadero, por su riqueza natural precisamente, porque tenía una fuerte implantación en el mundo agrario y ganadero porque había recursos para ello, ¿no? Así como la producción minera, que ahora sí que está despertando, ¿verdad? Sospechosamente. Pues es que poco antes de entrar en la Unión Europea, España era la 8ª potencia industrial del mundo. La 8ª potencia. Ahora no sé cuál seremos, pero debemos estar en la... Creo que estamos en la 15, en el lugar 15, si no recuerdo mal. No hemos ido a más. Es decir, hemos vendido nuestra industria. ¿Y a quién se la hemos vendido?
a los que nos dejaron entrar a la Unión Europea? Pregunto, no sé, yo creo que por ahí van los tiros. Pero Sí. fue una verdadera vergüenza. Eso fue una verdadera vergüenza. Y se produjo pues desde el año aproximadamente 81, 82 Sí. hasta el 90. Nos lo desmontaron todo, Todo. prácticamente todo. Sí, 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 sí. Prácticamente. Así Y es, claro, así no es. Esa es mi solamente, impresión. no solamente en la cuestión industrial, también en la cuestión agrícola, ¿no? Y estamos en lo Sí. mismo. Con lo cual nos hemos quedado en el sector terciario, en el sector de servicios, es decir, turismo. ¿eh? Pero claro, el turismo también se está degradando, porque estas cosas de los incendios, de las danas, bueno, danas que en realidad son las gotas frías de siempre, pero en fin, le llaman danas ahora. O a lo mejor algo más que las gotas frías. Bueno, en fin, eso ya es conspiración, conspiranoia. Dicen que es conspiranoia. No tiene nada de conspiranoia. No tiene nada de Sí. conspiranoia en absoluto. En absoluto. Hay una serie de dotaciones presupuestarias que no se han aplicado en cuanto a obras hidráulicas y el hecho bueno, el triste hecho provocado por esa inaplicación de los presupuestos en ese sentido ha sido la Dana. Eso ha sido una muestra más. Ha sido una muestra más. No ha sido la primera ni será la última porque siguen igual. Siguen igual. Sí, sí, sí. Entonces la fórmula, por concretar en cuanto a las propuestas vuestras, la fórmula sería rescatar la soberanía, replantear. Bueno, replantear tampoco, ¿verdad? Porque replantear nuestra pertenencia a la Unión Europea, no hay que replantear nada. En realidad la Unión Europea era una unión, respetando el ámbito de la soberanía de las naciones, de coordinación. No era un Estado federal o confederal, la Unión Europea, sino eran naciones que se coaligaban para un mercado unitario, para aquellos elementos que, respetando su idiosincrasia particular de cada uno de los componentes de la Unión Europea, pudieran coadyuvar a que la Unión Europea fuera un ámbito de cooperación. Y ese ámbito de cooperación se ha convertido en un ámbito de subordinación de ciertos países que antes eran independientes, como el nuestro, independientes desde el punto de vista soberano, claro, y ahora son dependientes de decisiones ajenas que sobrepasan nuestro ámbito de decisión. Es así, ¿no? Sobre, efectivamente, la decadencia de la Unión Europea en general de Occidente, pero sobre todo de la Unión Europea, que es lo que más nos importa, ¿no? Fíjate tú, cuando después de las Torres Gemelas, el presidente Bush decide atacar a Afganistán, Irak, y el follón que organizó allí con las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, y un problema en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque Francia se puso en contra. Y Alemania, aunque no está, creo que Alemania no está, pero también se puso en contra. O sea, en aquel momento Chirac, que era el presidente francés, y Schröder, que era el alemán, se pusieron en contra de los Estados Unidos. Y al final perdió Bush la votación en el Consejo de Seguridad por voto del Pleno. Aún así, hizo la guerra y hizo lo que le dio la gana. Han pasado 20 y tantos años. ¿Alguno de vosotros pensáis que el señor Macron o el que manda en Alemania, el tal Merz se llama, o el anterior, hoy se enfrentarían al presidente de los Estados Unidos y le dirían que no queremos la guerra? En estos 20 y tantos años, Europa ha perdido, vamos, muchos enteros. Somos un vasallo de los Estados Unidos. Y nos han vendido todas estas políticas, habéis dicho, de la Agenda 2030, del wokismo, y estamos metiéndonos donde los estados soberanos, perdiendo soberanía a marchas forzadas, y yo veo que esto, salvando las distancias, tengo escrito por ahí que España y Portugal en el siglo XVI hicieron el Tratado de Tordesillas y se dividieron el mundo, y ahora quieren hacer algo parecido entre China y los Estados Unidos. Y la dificultad es trazar la raya, ¿no? Porque, claro, todos cerca de su casa, en sus patios traseros, tienen problemas, pero en eso están. Ahora mismo Donald Trump ha mandado la flota a las costas venezolanas. Acabo de oír un vídeo que dice que el tema es el petróleo venezolano. Claro. Y los otros están reuniendo en Shanghái, Putin, vamos, Rusia, China, la India, están dando la raya.
¿Dónde está la Unión Europea? Pues claramente en el lado occidental de la raya. Eso es así. Y no podemos, y tenemos que tener las cosas claras y alinearnos con lo que corresponde, pero tenemos que defender al mismo tiempo nuestros intereses. Y España, por su situación geopolítica, geográfica, geopolítica, tiene unas capacidades que no tiene ni Francia, ni Alemania, si me apuras, ni Inglaterra, de cara al interés norteamericano. Y encima lo tenemos puesto en nuestra página web, en nuestro programa. La unión con Portugal nos abre el mundo iberoamericano, y en ese escenario mundial que estamos aquí diciendo de un nuevo tratado de Tordesillas entre China y Estados Unidos, el lado occidental, España con Iberoamérica, tendría un peso fundamental, mucho más que Francia, que Alemania y que Inglaterra. Eso es así. Entonces, cuando hablamos de estos temas, nosotros, el partido, son las propuestas que tenemos. El pacto ibérico con Portugal y la Confederación Iberoamericana. Y eso es de una capacidad de influencia y de poder impresionante. Somos casi 800 millones de personas. Entonces, las líneas internacionales veríamos así. Por supuesto, hay que revisar todos los acuerdos internacionales que tiene España firmados con la Unión Europea y con la OTAN incluso, y ver cuáles son nuestros intereses y ir a por ellos. Pero, naturalmente, todo eso requiere, primero, una unidad nacional, unas ideas claras de lo que necesitamos y ponerse a trabajar. Muy importante, muy importante. Esto que acabas de decir, Juan, es fundamental, es muy importante, porque esto es refundar España en una situación en la que estamos agónica, en el sentido de lo que es una nación, claro. Ahora, si queremos ser una especie de apostilla, de protectorado de otros poderes, pues sigamos así, que es en lo que están ahora, subordinarnos a esos otros. Vamos a ver, es que España no solamente está subordinada a la Unión Europea y a sus directrices y tal, si es que la propia Unión Europea está subordinada a no sé qué poderes que gobiernan a través de su programa de gobierno, que es la Agenda 2030, y nos lo estamos todo comiendo con patatas fritas. La Unión Europea no es más que un mero trámite de toda esa programación que tiene quien sea, ¿no? Son meros transmisores de esos deseos, de esos programas. Y ya está. Entonces, nosotros, yo creo, y como decía Juan Lamas, creo, aparte de que tenemos que abrir las ventanas y que corra el aire en nuestro país, a ver si conseguimos terminar con esta corrupción sistémica y con ese gasto superfluo que tenemos, que arreglaría muchos de los problemas que tenemos, solamente con recuperar ese dinero, que, bueno, ronda muchos miles de millones de euros, todo eso. Aparte de eso, debemos de abrir no solamente las ventanas para airear, las puertas a los países iberoamericanos. Pero iberoamericanos no solamente de Iberoamérica, es que Portugal tiene todavía nexos en África, en el Pacífico. Nosotros los tenemos con Filipinas, que allí nos recuerdan mucho y bien en Filipinas. Tenemos una capacidad de influencia, si lo hacemos bien, inmensa en el mundo. Podemos romper la bipolaridad con esos 800 millones de habitantes, que es el mundo ibérico. Podemos romper la bipolaridad, ser el tercer polo o el cuarto polo. Y romper esta bipolaridad tan ridícula que nos va a llevar a algún problema. Algún problema vamos a tener alguna vez si no rompemos eso. Y creo que tenemos esa responsabilidad. Y vamos, nosotros le damos la bienvenida a todo el mundo hispano, ibérico, en nuestro partido y en España, sobre todo, y estamos empeñados en ese trabajo. Nosotros potenciaremos, no, primaremos, daremos ventaja a esa inmigración que nos viene de estos países hermanos, que son hermanos de cultura, hermanos de religión, hermanos de idioma, hermanos de muchas cosas, y que se integran de una manera mucho más fácil, prácticamente sin problemas. En estos casos muy aislados, prácticamente sin problemas. Habría que ayudarles más. Hay gente que viene con carreras, con formación profesional, muy preparados, y les cuesta muchísimo situarse en el mundo laboral en España, haciendo valer sus titulaciones. Muchísimo tiempo les cuesta, hasta que consiguen convalidar y tal. Eso hay que limar esas asperezas, hay que darles
posibilidad de que se integren de una manera más fácil y más ágil. Hay una cuestión referida a todo este tema de conformar esa unidad iberoamericana y con España, digamos, la unidad del todo el orbe de nuestras lenguas portuguesas y española. Porque hay un problema que es la cosmovisión, es decir, que es lo que yo llamo molde cognitivo. Durante décadas, durante muchas décadas, incluso durante tiempos de Franco también, no se generó una cultura hispana propiamente dicha. Es decir, un elemento coadyuvante o aglutinador de lo que es el sentimiento hispano. Pero desde despojado de cualquier elemento ideológico o componente tóxico, ¿no? Como los despropósitos de llamar a esto facha, de llamar, pues no sé, garca, casposo, tal, en fin, tonterías de esas, pero que han impregnado la perspectiva y la percepción de la gente respecto a lo que es algo tan valioso y tan importante como es la hispanidad. Afortunadamente eso se ha recuperado desde un punto de vista informativo, cultural, con los libros que han salido, incluso películas, los de López Linares y tal, que se ha puesto ha vuelto a poner en moda lo que es el concepto y la idea de la hispanidad. Porque esa es la fuente de nuestra recuperación, ese sentimiento, ese conocimiento, esa vuelta a poner en valor, y mira que esta expresión no me gusta nada, poner en valor, pero, en fin, recuperar la importancia que tuvo la hispanidad en el mundo como imperio y como idea generadora de civilización. Y ahora nos están metiendo el Islam hasta la cocina. Es decir, cambiar un poco, diríamos, hacer una labor pedagógica, y eso yo creo que tenemos que hacer en muchos ámbitos, pero también en el político. Sí, por supuesto que sí. Desgraciadamente, estos 200 años de independencia de lo que fue Hispanoamérica, los países que gracias a la influencia de Inglaterra, porque era nuestro enemigo y le salió muy bien, hay que reconocer las cosas, pues lo que era una unión, pues se dividió en una miríada de estados pequeños, ¿no? Y naturalmente, pues controlables, y es lo que está pasando, ¿no? La desgracia es que después de 200 años, cuando Hispanoamérica se rompe y aquellos países son independientes, pues esto lo hemos dicho muchas veces, el México de 1820, comparado con los Estados Unidos de esa época, era como, vamos, los palacios de Versalles y en el norte los búfalos en las praderas, ¿no? Eso era así hace 200 años. ¿Qué han hecho estos gobiernos en estos 200 años de independencia? ¿Dónde está México? ¿Dónde están todos estos países? Es una desgracia. Ahora resulta que la presidenta de México echa y el anterior, ¿no? A la colonización española, todo para tapar el desastre que han sido las independencias. Son países, muchos de ellos, estados fallidos. Y hay que empezar desde el principio, y tú lo has dicho, Ernesto, la cultura, la educación, el idioma son fundamentales. Yo nos propongo que España, aparte de las reuniones iberoamericanas que han servido para hacerse fotos y poco más, hay que dar pasos concretos. Hay que intentar firmar acuerdos de libre comercio que favorezcan a las dos partes. Y en el tema cultural, España debería ser la universidad iberoamericana y traer aquí a todos los estudiantes que se puedan, hispanoamericanos de todos los países, en Erasmus, que vengan a España a formarse, que conozcan España, conozcan sus raíces y cuando vuelvan allá trabajen para la Unión, para la Confederación Iberoamericana que te digo. Hay muchas cosas por hacer y tanto dinero que estamos derrochando en el sistema autonómico, que hemos hablado, 80 y tantos mil millones al año. Es que es increíble. Es que con ese dinero se arreglan las pensiones, se arregla la vivienda, se arregla la defensa, se arregla la sanidad, se arregla la educación en España. Bueno, todavía sobraría para traer estudiantes hispanoamericanos aquí
y ir fortaleciendo los lazos culturales, que es lo primordial. A partir de ahí todo se favorece. Es un chico que un vehículo, nosotros hemos sido militares, un carro de combate que lo compras a los alemanes y no tiene las instrucciones en español, no te sirve de nada, ¿no? O sea, es fundamental el idioma. Y tenemos una gran ventaja y hay que explotarlo, ¿no? Es el oro de España es el español, así de claro. Y aquí dentro lo estamos arrinconando por el sistema autonómico. Es que esto ya, en fin, lo ha diseñado el enemigo. Añadiría, Juan, que nuestros estudiantes seguramente, si les damos la oportunidad de ir a las universidades hispanoamericanas, nos lo agradecerán. Al cabo de los años nos lo agradecerán. Más que ir a algunas de las europeas. No solamente traer aquí hispanoamericanos, sino llevar a los nuestros allí, hacer un verdadero intercambio, muy fluido. Bueno, pues el tiempo se nos está acabando, pero ya tenía cierta ilusión por este partido vuestro, pero es que ahora, después de esta conversación, pues la verdad es que creo que vuestro partido es la solución al problema sistémico que tenemos, la verdad, porque, y lo digo con franqueza, yo hasta ahora creía que Vox era la solución, pero es que yo en Vox veo deficiencias de concepto bastante gordas, sinceramente. Todo esto que estáis diciendo, me gustaría oírlo de boca de Vox, pero es que Vox, por ejemplo, hemos tenido en Hablamos Español, yo estoy en Hablamos Español, problemas con Vox porque no defendía en Valencia, por ejemplo, la libertad de elección de lengua, algo tan esencial, es decir, el darle a los padres la prerrogativa de elegir en qué lengua quieren aprender, o sea, quieren que aprendan sus hijos, que estudien sus hijos. Han tenido que hacer ahora un referéndum que ha sido una chapuza, pero bueno, por lo menos han hecho algo. Pero vemos que sí, claro, evidentemente hay problemas mucho más importantes que la lengua, pero es que si no acometemos la cuestión cognitiva, insisto, difícilmente podemos avanzar, porque la gente, la población no entiende la importancia que tiene la lengua como vínculo, la importancia que tiene la religión. No tanto, cada uno puede creer lo que quiera, pero no tanto como creencia, sino también como elemento coadyuvante, es decir, como elemento de sustrato antropológico que nos da una visión del ser, y que nuestra visión del ser es incompatible con el Islam, insisto. No es islamofobia, simplemente que es una evolución tremendamente preocupante y peligrosa, esta inmigración descontrolada y ilegal, y toda la inseguridad se está generando, introduciendo aquí multitud de gente que viene de forma ilegal, que en sus países persiguen al catolicismo. O sea, esto es absolutamente la casa al revés. Perdona, Ernesto, si me permites, voy a volver al comentario que has hecho sobre Vox. Mira, el problema de Vox es el mismo que el del PP y del PSOE. No quieren cambiar el sistema constitucional ni el sistema autonómico. Ni quieren ni pueden, porque teóricamente Vox dice, pero realmente lo que quiere es gobernar con el PP para echar a Sánchez. Y eso no va a cambiar nada. El PP con Vox no va a cambiar absolutamente nada. Va a seguir el sistema autonómico y el desastre que tenemos. Eso es así. Y esto que estás diciendo de que no estamos aprovechando los valores occidentales basados en el cristianismo, tenemos siglos de historia, ¿no? Y estamos incorporando un Islam que sigue anclado hace 1000 años, pues es una realidad. Entonces, bueno, nosotros tenemos nuestra página web, la política para la inmigración, que lo hemos dicho. Lo primero es acabar con las ONGs que se están haciendo negocio con el tráfico de personas, con muchos muertos. Eso no puede ser. De nuestras fronteras y a la gente que está aquí, integrarles. Que no saben español, obligarles a que lo aprendan. Que no saben trabajar, enseñarles un oficio. El que no puedan ayudar, pues servicios sociales, hay que pagar los incendios, hay que cuidar el medio ambiente, hay que acompañar a las personas con dependencia. Y eso no va a ser. Aquí vivir sin trabajar se va a acabar. Lo tenemos claro. Nosotros defendemos la dignidad de la persona, pero esto es lo del Evangelio, ¿no? No me des un pez, enséñame a pescar. Pues ese es el fondo de la filosofía de Avante dos Tercios.
Pues nada, tenemos que terminar porque ya estamos cumpliendo prácticamente la hora y bueno, pues muchas gracias por vuestras aclaraciones y vuestras propuestas, porque yo entiendo que son propuestas que van al problema de raíz. Insisto, lo de raíz. La raíz hay que recuperarla, porque una planta sin raíz se muere. Gracias, Ernesto. Muchas gracias. Un abrazo.